Muchas gracias. Muy buenos días para todos. Para mí es motivo de gran felicidad dar inicio a este Grand Round aquí en la Fundación Caro Infantil. Mi nombre es Jaime Fernández, soy el líder médico de la UCI pediátrica aquí en la Cardio y realmente tenemos hoy un invitado de lujo con un tema supremamente interesante. Les recordamos a todos que al conectarse a esta conferencia se autoriza el tratamiento de sus datos personales que estarán tratados de acuerdo a la Ley 1581 de 2012 y nuestra política de datos personales, la cual se puede consultar en nuestra página www.cardioinfantil.org. De igual forma, les informamos que esta conferencia está siendo grabada y el chat de preguntas está habilitado en la barra de participantes y les agradecemos dejar allí todas sus inquietudes, las cuales vamos a resolver al final de la sesión. Como les mencionaba, hoy tenemos el honor de participar como conferencista al doctor Nelson Sánchez Pinto. La conferencia se titula Uso de la ciencia de datos para desarrollar estrategias de enriquecimiento predictivo en sepsis pediátrica. El doctor Sánchez Pinto se formó en la Escuela de Medicina de la Universidad Autónoma de Barcelona, hizo su residencia pediátrica en el Cincinnati Children's Hospital Medical Center y su fellowship en cuidado crítico pediátrico del Children's Hospital de Los Ángeles. También tiene un fellowship avanzado en informática e investigación científica de datos del Children's Hospital de Los Ángeles y es máster en informática biomédica del Oregon Health and Science University. El doctor Sánchez Pinto trabaja y es especialista en cuidados intensivos pediátricos con niños que están habitualmente muy comprometidos con enfermedades muy frecuentes como la sepsis, SRA, falla orgánica múltiple, y es también profesor asistente en la Facultad y el Departamento de Medicina Pediátrica y Preventiva de la Facultad de Medicina de Feinberg en la Universidad de Northwestern y del Hospital de Niños de Chicago. Cuenta con más de 50 publicaciones y una gran referenciación a nivel internacional con un amplio reconocimiento. Realmente para nosotros es un honor contar hoy con el doctor Nelson Sánchez Pinto como conferencista y bueno, adelante con la conferencia. 1.000.000 de gracias. Muchas gracias por la introducción, Jaime. Me encantaría estar allí en Bogotá, que seguramente están más calentitos que acá en Chicago, que estamos abajo cero hoy. Voy a compartir aquí pantalla y solamente necesito que alguien me haga un segundito aquí. Vamos a ver. Tenemos su pantalla, doctores. ¿Pantalla completa, sin problema? Sí, señor. Sí, señor. Muy bien, perfecto. Pues muchas gracias, Jaime. Vamos a comenzar con la conferencia titulada El uso de ciencia de datos e informática para desarrollar estrategias de enriquecimiento predictivo en sepsis y síndrome de disfunción multiorgánica pediátrica. Vamos a empezar un poquito con algunas definiciones de lo que nos referimos cuando hablamos concretamente de ciencia de datos, informática, estrategias de enriquecimiento para asegurarnos que estamos todos hablando de las mismas cosas. Muchos de estos términos son relativamente nuevos en la ciencia y como todo, pues las definiciones se van cambiando, van evolucionando hasta que finalmente se establecen y todavía estamos en una fase de crecimiento, de evolución a nivel de la informática y de la ciencia de datos en medicina y pues hace falta siempre un poquito volver atrás y decir, vamos a ver de lo que estamos hablando acá, ¿no? El Instituto Nacional de la Salud de aquí de Estados Unidos, el National Institute of Health, que es la que subvenciona, digamos, la mayoría de la investigación en este país, define la ciencia de datos como el área de investigación en el que se usan procesos y sistemas cuantitativos y analíticos para extraer información y conocimiento de datos complejos. La idea es ir de los datos complejos, biomédicos, a organizarlos, integrarlos, tomar datos de una fase del estado de los pacientes, sería, pues, por ejemplo, la biológica y datos clínicos y datos medioambientales, por ejemplo, integrarlos y estructurarlos creando información accesible y de ahí generar conocimiento a través de algoritmos de Machine Learning que hablaremos en un segundo. ¿Por qué es importante la ciencia de datos en nuestra área? Los datos abundan en la medicina y abundan particularmente en las áreas de cuidados críticos, en la UCI pediátrica particularmente. Esto es una gráfica adaptada de un
artículo que publicamos hace unos años sobre la ciencia de datos en cuidados críticos y resume los pilares principales del tipo de información que tenemos acceso a diario como médicos, como profesionales de la salud en áreas de cuidado agudo y cuidado crítico. Y como puede uno imaginarse, pues son datos muy dispares y potencialmente muy complejos, muy densos. Y es lo que tenemos que usar a diario para hacer las decisiones que van a ayudar a nuestros pacientes a que mejoren de su estado crítico, ¿verdad? Pero todo información desde la información demográfica, de la edad, etcétera, los diagnósticos, cosas tipo las intervenciones, el tipo de ventiladores, presiones del ventilador, oxígeno, imágenes como pueden ser las imágenes de radiología, como también el lenguaje natural en forma de las notas clínicas, los reportes, etcétera. Y incluyendo también pues, toda la información biológica que obtenemos a través de las pruebas de laboratorio, etcétera, y también lo que nos viene en estos próximos siglos, en este próximo siglo, en estas próximas décadas, que va a ser el auge digamos, de las ciencias ómicas, ¿no? de la genómica, de la microbiómica, la metabolómica, proteómica, etcétera. Y también otra cosa con la que lidiamos a diario en la unidad de cuidados intensivos es los datos fisiológicos, ¿no? Ahí los ven ahí al final, que son todos los datos de los monitores a los que tenemos los pacientes monitoreados, digamos el ritmo cardíaco, las saturaciones, son información que tenemos segundo a segundo de todos nuestros pacientes. Y tenemos que ingerir toda esa información para hacer las decisiones adecuadas. La ciencia de datos, uno de los principales objetivos es poder integrar todo este tipo de información compleja a través de las distintas dimensiones que representan la realidad del paciente. No se puede imaginar, por ejemplo, que esa primera capa roja que tenemos ahí al fondo de esa figura, a la mano derecha, es, digamos, la capa genómica o proteómica del paciente. La capa verde podría ser la dimensión clínica, digamos, el tipo de disfunción orgánica que el paciente puede tener, el tipo de intervenciones que se le están obteniendo, se le están produciendo. Y la capa azul pueden ser datos operacionales, dónde está el paciente en el hospital, si está en la UCI, si ha estado en la zona de quirófano, si hay un número adecuado de personales de salud tratando a sus pacientes. Y toda esa información, como podemos imaginar, está conectada y tiene una importancia tremenda a nivel de los resultados clínicos que estos pacientes vayan a tener. Esto no son dimensiones de realidades que vivan de manera independiente, son todos integrados. La idea de integrar esa complejidad, tanto biológica como la complejidad del sistema de salud, para entender mejor la realidad del paciente y poder tomar decisiones más adecuadas. Los científicos de datos usan algoritmos de machine learning o aprendizaje automático para modelar los datos y aprender y extraer esos conocimientos de los datos. Los algoritmos de machine learning vienen generalmente en dos categorías grandes. La primera es lo que se llaman el aprendizaje supervisado, el supervised learning. Y este es el más común, el que normalmente cuando hablamos de machine learning muchas veces la gente está hablando precisamente de este grupo de algoritmos, que el objetivo es descubrir la relación entre una serie de variables y un evento de interés usando datos históricos. Pues, por ejemplo, si queremos predecir el riesgo de mortalidad, podemos mirar los datos de pacientes que han sido admitidos a una unidad de cuidados intensivos durante los últimos 10 años y establecemos y miramos quiénes murieron, quiénes no murieron y hacemos un análisis de las características clínicas de esos pacientes, de la edad, de la severidad, del resultado de las pruebas de laboratorio, etcétera. Y hacemos una relación entre esas variables y el resultado clínico, si ese paciente sobrevivió o no. Y a través de los algoritmos de Machine Learning podemos establecer esas relaciones cuantitativas entre esas variables y ese resultado clínico, para que cuando llegue el siguiente paciente o los siguientes 100 pacientes o 1000 pacientes, usando esos datos, esas relaciones que hemos aprendido a través de los algoritmos de Machine Learning, podemos predecir
si ese paciente va a estar en el grupo de los que va a fallecer o va a estar en el grupo de los que va a sobrevivir. Y con esa información pues poder hacer decisiones que puedan ayudar a que ese paciente que tiene riesgo de mortalidad, pues de que no fallezca. El otro grupo de Machine Learning bien importante es el grupo de aprendizaje no supervisado, el Unsupervised Learning. Aquí el objetivo no es establecer esa relación con los resultados clínicos. Aquí los resultados clínicos son irrelevantes. Aquí lo importante es descubrir patrones o grupos naturales de los datos, es decir, qué tipo de estructura tienden estos datos a tener. Lo que estamos es tratando de buscar grupos de datos que tengan la tendencia a ir juntos y que tengan tendencia a agruparse juntos en lugar de estar, digamos, mezclados, ¿no? Y lo que se buscan son estos grupos naturales. En el caso del aprendizaje no supervisado en medicina, el objetivo suele ser buscar grupos de pacientes que tienen características similares. Ahí, por ejemplo, en enfermedades como sepsis, asma y otras síndromes de distrés respiratorio agudo, son síndromes que son muy heterogéneos. Cada paciente el paciente puede tener sepsis o puede tener síndrome de distrés respiratorio agudo, puede tener asma, lo que sea que tenga, pero la manera en que se presentan puede ser muy distinta que otros pacientes que también tengan esas mismas enfermedades. Y la idea de estos algoritmos es buscar los subgrupos, los pequeños clusters de pacientes que tienden a ser más parecidos, ¿no? Por ejemplo, un paciente de sepsis que tenga ciertas características, por ejemplo, que tenga mayor coagulopatía o que tenga mayor fallo respiratorio, van a tender a ser más parecidos que otros pacientes que no tengan esas características. Y la idea de los algoritmos de aprendizaje no supervisado es hacer este tipo de agrupación de pacientes a escala masiva, usando miles de datos y una densidad bastante importante. Y el objetivo principal es buscar esos fenotipos de enfermedades de los que hablaremos en un segundito. De lo que hablaremos hoy principalmente va a ser del uso de estos algoritmos no supervisados. En cuanto a las definiciones, ahí se me falló ahí, se me vino el inglés, definitions. La definición de informática clínica, según la Sociedad Americana de Informática Médica, la definición es la ciencia de cómo usar datos, información y conocimiento para mejorar la salud humana y prestaciones de servicios de salud. Es decir, en la informática ya lo que hacemos es ir desde el conocimiento a las acciones y para tener un impacto en los resultados clínicos de los pacientes. Poniendo estas dos cosas juntas, la ciencia de datos y la informática, obtenemos lo que llamamos a veces informática translacional, que se trata de este continuo desde los datos complejos hasta el impacto, hasta el efecto, esperemos, positivo en los pacientes que podamos obtener. La primera parte de ese continuo es la ciencia de datos, como hablábamos antes, obtener esos datos complejos, historiales clínicos, fisiología, multiómicos, etcétera, organizarlos en forma de información, realizar esos descubrimientos y crear ese conocimiento a través de los algoritmos de Machine Learning, y de ahí ese conocimiento traducirlo, translacionarlo a la medicina clínica, al paciente, ¿no? Y ese es el desarrollo de acciones que pueden ser, por ejemplo, herramientas de apoyo a la decisión clínica avanzadas, dashboards, bases de datos de conocimiento que puedan ser accedidas a nivel de manera fácil para los pacientes, para los médicos y los profesionales de salud que están tratando a sus pacientes, y de ahí mejorar esas decisiones que van a mejorar los resultados clínicos que esperamos para estos pacientes. Ahora bien, las estrategias de enriquecimiento. ¿Qué son las estrategias de enriquecimiento? Aparte de lo que hacen los políticos todos los días para enriquecerse. La estrategia de enriquecimiento en el tema de la medicina tiene una definición que ha sido evolucionando los últimos años, pero esta es la establecida por el Food and Drug Administration de Estados Unidos. Como algunos de ustedes sabrán, o muchos de ustedes sabrán, esta es la organización de Estados Unidos que aprueba los medicamentos que pueden ser administrados a pacientes.
con lo cual digamos, la agencia que salvaguarda la calidad del desarrollo de medicamentos. Y la FDA está muy interesada en el concepto de enriquecimiento. Esto es, digamos, la base de la medicina de precisión. El enriquecimiento viene en dos formas. Uno es el enriquecimiento pronóstico, que es la idea de identificar pacientes que tengan una mayor probabilidad de tener un evento. En el caso, en el enriquecimiento pronóstico, normalmente la mayoría, digamos, de los modelos de enriquecimiento pronóstico tratan de descubrir o de definir los pacientes que tienen mayor riesgo de mortalidad. Eso puede tener un impacto importante en la manera en que se desarrollan los ensayos clínicos y el tipo de medicamentos que se producen. Por ejemplo, en el tema del COVID, el enriquecimiento pronóstico se usó para algunos de los ensayos clínicos para eventos como, por ejemplo, necesitar oxígeno o necesitar ventilación mecánica. Esos son los tipos de enriquecimiento pronóstico. El enriquecimiento predictivo, otra vez me faltó ahí cambiar la E a la O. El enriquecimiento predictivo es un poquito, el término predictivo ahí puede confundir un poquito, pero lo que se refiere es a la identificación de pacientes con mayor probabilidad de responder a un tratamiento. Ahí esta es digamos, la parte clave de la precisión de medicina, la medicina de precisión. Esto es la idea de buscar esos pacientes, esos grupos de pacientes que tengan mayor probabilidad de que un tratamiento específico vaya a mejorarles identificar el grupo de pacientes en el que un tratamiento específico pueda hacerles tener peor resultado clínico. Por ejemplo, en el tema del COVID, pacientes que tengan síndrome de distrés respiratorio agudo con necesidad de oxígeno o ventilación mecánica, esas pacientes están enriquecidos, o los que han llegado a ese punto clínico están enriquecidos de los que van a responder a esteroides para tener una mejoría clínica. Sin embargo, hay cierta evidencia de que pacientes que no tienen necesidad de oxígeno, que tienen COVID pero no están recibiendo oxígeno, aquellos que reciben esteroides, parece que hay una tendencia a tener peor resultado clínico. Ahí eso sería una manera de definir, de tener un enriquecimiento predictivo a nivel del uso de esteroides en COVID. Poniéndolo juntos, esto es una gráfica de un artículo genial que escribió Hector Wong con uno de sus co-investigadores, Natalia Stansky. Recientemente perdimos a Hector Wong, falleció de manera excesivamente prematura. Muchos de ustedes conocerán su trabajo. Él era un gran mentor, un gran amigo. Y en este artículo habla del enriquecimiento pronóstico y el enriquecimiento predictivo y cómo lo podríamos usar específicamente en pacientes con sepsis. Ahí a la izquierda ven el grupo de pacientes con sepsis. Los colores representan la diferencia de la apariencia clínica que tienen estos pacientes, digamos esos fenotipos distintos de cómo presentan estos pacientes con sepsis. Y lo que podemos hacer a través de un enriquecimiento pronóstico, lo primero que podemos hacer es dividir esos pacientes en dos grupos, un grupo de baja mortalidad, de bajo riesgo de mortalidad y un grupo de alto riesgo de mortalidad. Y lo que es importante ahí es que luego podemos enfocar nuestros esfuerzos en esos pacientes con alto riesgo de mortalidad para hacer tratamientos más específicos que nos ayuden a reducir la mortalidad en ese grupo de alto riesgo. Ahí es donde entra el enriquecimiento predictivo, en el que podemos dividir esos pacientes de alto riesgo en subgrupos o en fenotipos más específicos que podemos asumir que tengan mecanismos biológicos distintos, que los ponen tal vez al mismo riesgo de mortalidad, pero por razones distintas, por procesos biológicos distintos, y por tanto, potencialmente que vayan a responder a tratamientos distintos, ¿no? Por ejemplo, un subgrupo de pacientes que tenga mayor tendencia a inflamación, pues tal vez tenga mejor respuesta a tratamientos antiinflamatorios, mientras que otro grupo que tenga mayor tendencia a fallo endotelial o a coagulopatía, tal vez tenga mejor respuesta a un tratamiento que sea más específico para lidiar con ese problema, antitrombina o algo así.
La idea es que podemos usar la ciencia de datos y estrategias de enriquecimiento para identificar el tratamiento adecuado para cada paciente. Y en nuestro caso, ya lo hemos elucidado a través de las diapositivas hasta ahora, nos interesa muy específicamente en la UCI pediátrica el tema de la sepsis. ¿Y por qué la sepsis? En Estados Unidos, en la UCI pediátrica, aproximadamente 10 a 15% de las admisiones son pacientes con sepsis. En otros países del mundo, la distribución cambia. Por ejemplo, en países africanos, es hasta 40% de las admisiones. Para aquellos que estén interesados en ver la distribución a nivel global, les invito a que vean el artículo del estudio de Sprout, que incluye información sobre pacientes en Colombia también y en otras partes de Latinoamérica, asimismo África, Asia y Estados Unidos. Pero la realidad es que incluso en los países donde esa incidencia no sea de 40%, todavía es una incidencia bastante elevada, 10, 15, 20%. Y no solamente eso, si uno solamente mira a los pacientes que fallecieron en la UCI pediátrica, aproximadamente el 30 al 50% de esos pacientes han tenido un episodio de sepsis. Puede que la sepsis no haya sido la causa de esa muerte de esos pacientes, y no estoy diciendo que la mortalidad de la sepsis sea el 30 al 50% de los pacientes, la mortalidad ronda alrededor de los 10, el 20%, pero de los pacientes que fallecen, casi la mitad fallecen habiendo sufrido un episodio de sepsis, con lo cual la sepsis influye hasta cierta manera, cuánto pues está por definir mejor, pero influye en el fallecimiento de muchísimos de los pacientes. Y aún así no tenemos tratamientos específicos. Este es el estudio del Dr. Weiss y la doctora Fitzgerald, que es el estudio de Sprout, que es un estudio internacional, cientos de pacientes en un estudio observacional, más de 100 unidades de cuidados intensivos a lo largo del mundo, donde se estudió las prácticas clínicas que se usaban en las distintas unidades de cuidado intensivo a nivel de los tratamientos. Ahí ven el 1, 2, 3, 4, el quinto autor es el doctor Jaramillo Bustamante, que es un colega del Hospital General de Medellín, pediatra intensivista también. Lo que observaron estos investigadores es que hay una variabilidad tremenda en el tipo de tratamientos que se utilizan. Ahí estoy apuntando a algunos de los tratamientos que tienen muchísima controversia, ¿no? El uso de dopamina, por ejemplo, como vasoactivo. Hay algunos lugares donde no se utiliza nunca, otros lugares donde se utiliza siempre como primera línea. Es una variabilidad tremenda. No sabemos si es realmente por una razón clínica o simplemente cultural. Hay cierta evidencia a lo mejor que la adrenalina, la noradrenalina pueden ser mejor, pero el caso es que todavía hasta el 30% de los pacientes recibieron dopamina en este artículo, que es relativamente reciente. Lo mismo podemos decir de los esteroides, del uso de la albúmina como fluido, de la transfusión de sangre, etc. Muchísima variabilidad en el tipo de tratamientos que se utilizan. El paradigma terapéutico actual de la sepsis es muy reactivo e impreciso, ¿no? El modelo mental tradicional es que el paciente con sepsis tiene una inflamación excesiva y esa inflamación causa una cierta disfunción de los órganos, disfunción multiorgánica, y eso es lo que resulta digamos, el riesgo de mortalidad de estos pacientes. Sin embargo, se han hecho multitudes de ensayos clínicos en el que antiinflamatorios se han utilizado para tanto anticitoquinas como esteroides, etcétera, para pacientes con sepsis, y por regla general esos ensayos clínicos no han sido exitosos, es decir, simplemente atacar la inflamación no ha mejorado en general los resultados clínicos de pacientes con sepsis. Esto se trata, la razón por la que esto ocurre es porque la sepsis y el síndrome de disfunción multiorgánico son procesos fisiopatológicos complejos y dinámicos. En pacientes con sepsis hay tanto inflamación como procesos antiinflamatorios que ocurren en paralelo. También hay influencias de cosas como el microbioma, influencias del sistema nervioso autónomo, del metabolismo, de la función de las mitocondrias, etcétera, también de los mecanismos de coagulopatía, del endotelio, etcétera. Hay una serie
de procesos biológicos complejos que altera la manera en que esos pacientes se presentan de manera clínica. Y no en todos los pacientes va a ser igual. Eso es un proceso heterogéneo. En ciertos pacientes va a haber más inflamación, en ciertos pacientes va a haber menos inflamación. En ciertos pacientes va a haber mayor actividad mitocondrial con mayor estrés oxidativo y en otros habrá menos. Y todo esto puede estar influido por la historia del paciente, digamos la base genética de ese paciente, la etiología de esa sepsis, puede ser si es bacteriana, del tipo de bacteria, si es vírica, del tipo de virus, etc. Esto resulta en este fenómeno de heterogeneidad en el que los pacientes, dependiendo del tipo de procesos que tengan activados, vayan a presentar con este tipo con esa gran variabilidad de la presentación clínica de esos distintos subgrupos de pacientes. ¿Y por qué es importante esto? La manera en que se estudia la sepsis tradicionalmente, y sobre todo cuando se ha basado mucho de la ciencia básica de la sepsis, se ha basado en modelos animales, modelos en ratones, etcétera, es que es se estudia de manera reduccionista. Se buscan esos procesos específicos, un proceso digamos, una transcripción de una proteína específica, de una citoquina, de un proceso muy particular, ¿no? Y eso es la idea de estudiarlo de manera lineal. El proceso A resulta en el proceso B que causa el resultado C, ¿no? Esa idea muy determinística de hacer los estudios de ciencias básicas, y luego hemos tratado de aplicar ese conocimiento en los pacientes. El problema es que los pacientes no viven en esa realidad reduccionista, los pacientes viven en una biología de sistemas, una biología que es compleja, que es no lineal y que es probabilística, es decir, donde muchos de estos procesos están ocurriendo a la misma vez, y el mismo proceso en dos pacientes puede tener resultados muy distintos por el resto de la constelación de procesos que están ocurriendo en paralelo a ese proceso específico, ¿no? Y yo diría que eso es un problema de ciencias de datos. La ciencia de datos tiene la capacidad de aceptar esa complejidad, de aceptar esas combinaciones no lineales y de esa realidad probabilística de los sistemas de biología que la estadística tradicional, los métodos de ciencias básicas no tienen la capacidad de hacer eso. Estos distintos tipos de pacientes los subgrupos de pacientes de sepsis y de otros síndromes heterogéneos tienen se les llama de distintas maneras, pero a nosotros nos gusta llamarlos fenotipos, es decir, digamos cómo se presentan estos pacientes de manera clínica. Otros autores lo han llamado endotipos cuando se basan estas diferencias principalmente en biología molecular. Otros autores lo han llamado subfenotipos, otros los han llamado subtipos. Digamos, esa terminología también está evolucionando, como estamos hablando al principio de la charla. Pero en este caso nosotros los llamamos fenotipos. Muchos autores están empezando a usar este término de manera más rutinaria. Y la importancia de estos fenotipos es por dos elementos muy importantes. El primero es por esa relevancia terapéutica, es decir, esa idea del enriquecimiento predictivo que estos fenotipos puedan tener, que cada uno de estos pacientes vaya a tener mayor probabilidad de responder a un tratamiento distinto en base a la razón por la que ese fenotipo es lo que es, por las razones a nivel de biología molecular y a nivel de la realidad clínica de esos pacientes. Esas diferencias establecen la probabilidad de que estos pacientes vayan a responder a estos distintos tratamientos. La segunda razón por la que los fenotipos son importantes es por la relevancia pronóstica que tienen estos fenotipos. Es decir, los riesgos de que estos pacientes vayan a tener una mejor o peor trayectoria clínica va a estar en parte o gran parte definida por esa realidad clínica, esa realidad fenotípica que los pacientes tienen. Evidentemente también va a haber influencia de otras condiciones que están por fuera del paciente, el hospital, sistema de salud, etcétera. Pero una gran parte de ese riesgo va a estar basado en el fenotipo del paciente. Y un concepto importante aquí es que dos pacientes pueden tener el mismo riesgo de tener un resultado clínico subóptimo, pueden ser el mismo riesgo de mortalidad, pero por pertenecer a dos fenotipos distintos, el riesgo es por razones distintas. Y por tanto, los factores en los que podamos estar prestando atención para tratar de predecir
un deterioro clínico, van a ser distintos para el paciente que tiene un fenotipo que otro paciente que tiene un fenotipo distinto, porque la razón por la que esos pacientes se deterioran son distintas, aunque tengan al final del día tengan el mismo riesgo. Eso es un concepto importante. Los fenotipos de sepsis parecen estar relacionados con la respuesta a los tratamientos. Hay muchos artículos que están que han salido en los últimos años tratando de elucidar este enriquecimiento predictivo que tienen algunas particularmente pacientes con sepsis. Este es un trabajo importantísimo del laboratorio de Hector Wong y otros colegas, en el que fueron capaces de identificar un subgrupo de pacientes, un fenotipo de pacientes basado en el tipo de expresión de genes que tenían en transcriptomics y en base al riesgo que tenían de mortalidad, definir este grupo de pacientes que parecían responder de manera positiva a los esteroides, este endotipo B con cierto riesgo de mortalidad. El otro grupo también aquí en Estados Unidos que estudia específicamente otro fenotipo de sepsis, que es el fenotipo asociado a la trombocitopenia de fallo multiorgánico, el conocido como TAMOF. En estos pacientes hay cierta evidencia preclínica y clínica de que tal vez mejoren con plasmaferisis, y lo que hicieron este grupo fue un registro prospectivo de pacientes que tenían evidencia clínica de tener este tipo de fenotipo de TAMOF, y estudiar los que recibieron plasmaferisis y los que no, y vieron que los que recibieron plasmaferisis tenían una reducción en el tipo en la disfunción de órganos en base al score de Pelot, que es un score que puntúa el nivel de disfunción orgánica. El grupo de Chris Seymour, estos son intensivistas de adultos en la Universidad de Pittsburgh, que estudiaron este mismo concepto de fenotipos de sepsis en adultos y definieron cuatro fenotipos distintos: alfa, beta, gamma y delta. Y también vieron que había una diferencia importante en la manera en que estos pacientes hubieran respondido a tratamientos en distintos ensayos clínicos si hubiera habido una distribución distinta de estos fenotipos en los pacientes que se estudiaron en esos ensayos clínicos, particularmente el fenotipo delta, con una diferencia bastante importante a nivel de los beneficios que podían haber recibido con estos distintos tratamientos. Finalmente, este grupo estudió el efecto que el medicamento de anakinra, que es un inhibidor de la interleuquina 1, tuvo en pacientes que tenían este fenotipo de activación del síndrome de activación del macrófago asociado a sepsis, y vieron que en pacientes que tenían características clínicas relacionadas con esa activación de macrófago, que es características clínicas basadas en fallo hepático y coagulopatía, esos pacientes parecían tener un mayor beneficio cuando recibían esta antileuquina 1. Es decir, hay evidencia, poco a poco se ha ido creando este tipo de evidencia secundaria de que hay cierta diferencia en respuesta al tratamiento en estos fenotipos de sepsis. Una cosa importante es que de estos 4 artículos que he presentado, 3 de esos artículos, de la mayoría de estos fenotipos, se basan principalmente en patrones de disfunción orgánica, y la mayoría de estos artículos usaron variables clínicas comunes para definir estos fenotipos de pacientes. Es decir, que mucho de lo que estamos hablando no requiere modelos muy avanzados usando biomarcadores tremendamente difíciles de implementar, extremadamente costosos. 3 de los 4 artículos usan variables clínicas a las que tenemos acceso todos los profesionales de salud a nivel diario cuando estamos tratando a nuestros pacientes. Se trata de pruebas de laboratorio comunes, signos vitales, etcétera. Es decir, estos son modelos que son posiblemente muy implementables a nivel alrededor del mundo a nivel de costo muy bajo.
que es digamos, una de las partes más importantes de este tipo de ciencia, porque como ustedes saben, la mayoría de la sepsis no ocurre en países ricos, ocurre en países con recursos limitados, y si estos modelos no nos valen para implementarlos allí donde los pacientes tienen mayor mortalidad, pues estamos perdiendo una oportunidad tremenda de mejorar los resultados clínicos. Uno de nuestros estudios para un poco demostrar este tipo o estudiar este tipo de concepto de enriquecimiento, fue publicado hace 2 años, creo ya, y fue esta hipótesis, estudiar esta hipótesis de que el análisis de los patrones dinámicos de difusión orgánica, es decir, cómo cambian la difusión orgánica a través del tiempo en las primeras 72 horas de UCI pediátrica, que son la parte más aguda del tratamiento de los pacientes, estudiando estos patrones dinámicos, usando técnicas basadas en macrodatos y en ciencia de datos, nos ayudaría a identificar fenotipos con relevancia prognóstica y terapéutica en pacientes con síndrome de disfunción multiorgánica. Es la idea de estudiar este tipo de concepto. Usamos datos de dos hospitales aquí en Chicago. Usamos una metodología de Machine Learning que se llama factorización no negativa aumentada por subgráficas, de la que hablaré en un segundito, y estábamos interesados en estudiar las diferencias de mortalidad en la UCI pediátrica de los pacientes. Y las características de los pacientes que usamos para definir estos subgrupos de pacientes fue basada en el score de PSOFA, en el Pediatric SOFA, que es el Sequential Organ Failure Assessment Score, que es un sistema de puntuaje de nivel de disfunción orgánica que los pacientes tienen a través de 6 sistemas, de 6 órganos, es decir, el respiratorio, hematológico, hepático, cardíaco, neurológico y renal. Y puntúa cada uno de esos órganos del 0 al 4, y esos digamos, puntuajes individuales fue lo que usamos para establecer estas diferencias clínicas. Este es el sistema, digamos, el modelo de factorización matricial no negativa usando subgráficas. A la mano derecha lo que tenemos es toda la información de los pacientes. Cada paciente es una de esas dimensiones que vemos en esa gráfica, en esa figura. A nivel de cada paciente tenemos el tipo de disfunción de órganos que tienen, cardiovascular, respiratorio, renal, etc. Y en el axis de abajo tenemos el tiempo. Entonces vemos cómo esa disfunción orgánica puede incrementar o decrementar. Por ejemplo, en este paciente, en ese ejemplo, vemos que la disfunción cardiovascular empieza bajita y luego aumenta y luego mejora. La disfunción respiratoria empieza bastante elevada y después mejora, etc. Entonces, ese tipo, el método se basa principalmente en estudiar esas trayectorias de la difusión de los órganos y buscar esas subgráficas, esa tendencia de un punto a otro a través de las primeras 72 horas de los pacientes que están en la unidad de cuidados intensivos pediátricos con síndrome de disfunción multiorgánica. Después, esas subgráficas se utilizan para hacer una factorización matricial en la que se descubren los distintos grupos de pacientes que tienden a tener similaridades clínicas. Y esto es un método que es muy interpretable de manera clínica, con lo cual uno puede mirar el tipo de subgráficas que definen cada paciente y puede luego uno describir el tipo de fenotipo que tiene. Por ejemplo, hipoxemia con choque, o trombocitopenia con fallo hepático, por ejemplo. Lo importante de esta diapositiva es que la similaridad de los fenotipos en nuestro estudio estaba basada en el tipo de disfunción de órganos, en la severidad de esa disfunción y en el cambio de esa disfunción a lo largo de las primeras 72 horas de la UCI pediátrica. ¿Cómo validamos estos fenotipos para definir si eran adecuados o no? Lo que quisimos hacer era responder las siguientes preguntas. Primero, ¿estos fenotipos son reproducibles en un conjunto de validación? Es decir, si miramos estos grupos de pacientes, existen no solamente en los pacientes en los que usamos para definir los grupos, sino también en un conjunto de validación independiente.
existen esos mismos subgrupos y en ese conjunto de validación la distribución de estos fenotipos es similar y los resultados clínicos de esos pacientes es similar. La segunda pregunta es, ¿tienen relevancia pronóstica estos fenotipos? Es decir, después de controlar los factores de confusión, de cosas comunes que están asociadas a la mortalidad, la severidad clínica, la edad, si estos pacientes tienen inmunosupresión, etcétera. Después de controlar todos esos factores de confusión, estos fenotipos están asociados a la mortalidad de manera independiente. Y finalmente, digamos, la pregunta del millón, que es si estos fenotipos tienen relevancia terapéutica. Es decir, después de controlar por los mismos factores de confusión, estos fenotipos tienen la capacidad de enriquecer a ese grupo de pacientes que tienen mayor respuesta o peor respuesta a ciertos tratamientos. Y en el caso de este estudio, nos interesaba el uso de hidrocortisona en el grupo de pacientes con choque cardiovascular. Estudiamos 20.000 pacientes, de los cuales 5.200 tenían síndrome de disfunción multiorgánica, que son los que tenían la mayor mortalidad, evidentemente. Estos son la distribución a lo largo de los 2 hospitales. Y después de implementar esta metodología de factorización no negativa, descubrimos estos 4 fenotipos. Y basados en las subgráficas que ven ahí a la izquierda y en la tendencia ahí que ven a la derecha, los definimos de la siguiente manera. El primer subgrupo lo llamamos encefalopatía severa y persistente. El segundo lo llamamos hipoxemia moderada con resolución. El tercero lo llamamos hipoxemia severa persistente con choque. Y el cuarto lo llamamos trombocitopenia moderada persistente con choque. Estos son los 4 subgrupos. Ahí ven la distribución, el número de pacientes que había en cada grupo, entre 1.000 y 1.800 dependiendo de los grupos. Muchas de las características clínicas eran bastante diferentes a través de los grupos, en cuanto a la edad, por ejemplo, en cuanto al uso de medicaciones vasoactivas, el uso de la ventilación mecánica, el número de pacientes con sepsis, el conteo de linfocitos, la albúmina, etcétera, etcétera, lactato. Muchas de estas características, como ven, distintas a través de los grupos. Lo importante es que cuando estudiamos estos mismos subgrupos en un conjunto de validación, en el que no lo estoy mostrando los datos aquí, pero les invito a que vean el artículo, en el suplemento están todos esos datos, las características de estos fenotipos y los resultados clínicos fueron altamente reproducibles en el conjunto de validación. Es decir, que estos 4 fenotipos no solamente existían de manera randomizada, aleatoria en este conjunto, sino que también fueron muy reproducibles en un conjunto de validación. Además de eso, cuando estudiamos la relevancia pronóstica, vimos que también la mortalidad a nivel de estos pacientes variaba a través de los fenotipos, pero después de controlar los factores de confusión, pertenecer a uno de estos fenotipos está asociado de manera independiente con el resultado clínico, con el riesgo de mortalidad, y controlamos usando el score de PRISM, que es un score de severidad clínica, la edad, el estado inmunodeprimido del paciente y el hospital en el que estaba el paciente admitido. Es decir, después de controlar esos factores, pertenecer a uno de estos fenotipos estaba todavía asociado con el riesgo de mortalidad. Es decir, que no, estos subgrupos no son simplemente una estratificación basada en severidad clínica. Y la parte más importante, yo creo, de este artículo es que en el subgrupo de pacientes con choque cardiovascular, recibiendo medicaciones vasoactivas, hicimos un análisis en el que, con pareamiento por puntaje de propensión, lo que se llama propensity score matching, para estudiar el efecto de la hidrocortisona en estos distintos subgrupos. Y lo que vimos es que la pertenencia a un fenotipo estaba asociada a la respuesta a la hidrocortisona. Específicamente, en el que mayor efecto tenía es este fenotipo número 3, que era la hipoxemia severa y persistente con choque, en el que vemos que los pacientes que recibieron hidrocortisona tenían menor necesidad de medicaciones vasoactivas, tuvieron 5 días menos de uso de vasoactivos que los pacientes que no recibieron la hidrocortisona, y una tendencia a tener menor mortalidad, 34% de mortalidad comparado con 46% de mortalidad en los que no recibieron hidrocortisona. Es un resultado, yo creo, muy interesante. La limitación es que esto fue resultado de 2 hospitales en la misma ciudad, fue un análisis retrospectivo con no todos los factores observados,
y solo analizamos el tratamiento con la hidrocortisona. En estos momentos nos encontramos haciendo un análisis de mayor envergadura en este estudio que está subvencionado por el Instituto Nacional de la Salud aquí en Estados Unidos, que es un estudio multicéntrico para descubrir patrones, para descubrir fenotipos de sepsis basados en patrones de difusión orgánica. Ahí ven la lista de los hospitales que están participando, son 13 hospitales. Tenemos una base de datos actualmente de 40.000 niños con infecciones en la UCI pediátrica entre los años 2002 y 2018. Y esto es la primera vez que comparto algunos de estos resultados. No voy a presentar ninguno de los datos en diapositiva, pero ya estamos finalizando la primera fase de los datos. Lo que hemos descubierto por ahora es que ese fenotipo clave, ese fenotipo 3, es altamente reproducible, es decir, hay una cantidad bastante importante a través de todos estos hospitales, un subgrupo de pacientes que tienen esa hipoxemia persistente severa, con ciertos factores de coagulopatía también, con ciertas evidencia de estado inflamatorio elevado, y en esos pacientes la administración de hidrocortisona está asociada con mejoría de los resultados clínicos y más importante, también muy importante, y creo que de esos resultados, digamos, continuaremos analizándolos, pero también hay cierta evidencia de que el uso de fluidos de albúmina para la resucitación de fluidos tiene una tendencia a tener una mejoría en esos pacientes comparado con pacientes que no tengan ese fenotipo. Esos son todos resultados muy preliminares, pero les invito a que lean el artículo cuando lo publiquemos y digamos lo que haremos a raíz de esos resultados para continuar validando esos resultados en el futuro. Pero bueno, vamos a volver al paciente. Nos quedan aquí 10 minutitos más. Vamos a terminar, digamos, redondeando esta charla. Lo importante es que volvamos al paciente, ¿verdad? Lo importante no es que hagamos estos análisis de macrodatos y en miles de pacientes y publicamos artículos y demos charlas, sino lo importante es volver al paciente y tener un impacto en su tratamiento clínico. Hemos estado hablando de esta idea de obtener los datos, de hacer modelos basados en datos de estos pacientes, etcétera, pero tenemos que volver a hacer, digamos, la efectividad, el impacto clínico, ¿no? Nosotros opinamos que mucho de esta ciencia de enriquecimiento va a tener impacto a través de los sistemas de apoyo de la decisión clínica electrónicos, lo que se llama Clinical Decision Support aquí en Estados Unidos, que son estos sistemas de apoyo a las decisiones que puedan ayudar a los médicos y a los profesionales de salud a que tomen mejores decisiones clínicas que vayan a tener un impacto positivo en los pacientes. Estos sistemas de apoyo de decisión clínica pueden venir de muchas maneras, pues, por ejemplo, en aquellos lugares que tengan historiales clínicos electrónicos, que ya están cada vez siendo de mayor uso en muchos países alrededor del mundo, incluidos países de África, por supuesto en países de Latinoamérica. Cada vez más centros están digitalizando los historiales clínicos. Pues estos sistemas de apoyo de la decisión clínica pueden estar integrados en esos historiales clínicos y pueden proveer esa información a través de esos historiales para que los profesionales de salud mejoren sus decisiones clínicas. También hay, digamos, herramientas que vienen en forma pues en el celular, herramientas que vengan en tableros electrónicos, en dashboards, etc. Todo eso se está desarrollando y toda esa tecnología no solamente se está desarrollando, sino que se está abaratando, es decir, que se está haciendo mucho más generalizable, mucho más implementable en distintos ambientes, incluso en lugares con recursos limitados. En Lurie, en nuestro hospital infantil, tenemos varios sistemas de apoyo a decisión clínica. Uno de ellos es la implementación de scores de disfunción de órganos de manera automática, en la que calculamos el PSOFA, el PELOT, cada 15 minutos en todos los pacientes. Esta es una lista de pacientes de nuestros historiales clínicos de nuestro hospital. Podemos ver qué tipo de disfunción de órganos tiene específicamente cada paciente. También tenemos riesgos de sepsis, por ejemplo. Ahí ven el score allí a mano derecha.
También hemos tenido la suerte de tener, de poder implementar estos dashboards clínicos para cada paciente. Es un iPad de Apple a nivel de cada paciente. Esto está conectado al historial clínico y obtiene datos del historial clínico directamente y nos da información importante, como por ejemplo, tema de número de días que tienen una línea de una vía central, el porcentaje de exceso de fluidos y otro tipo de información que es importante. Y estamos empezando a integrar estos, por ejemplo, los scores de disfunción de órganos y otros factores importantes en estos dashboards. Al final, la idea, el futuro, lo que nos gustaría poder envisionar cómo funcionaría la medicina con estrategias de enriquecimiento en la UCI pediátrica es que a medida que entran los pacientes con heterogeneidad clínica, ahí a la derecha, esos distintos colores representando los distintos tipos de fenotipos de los distintos pacientes, que podamos establecer estrategias de enriquecimiento pronóstico en el que podamos, por ejemplo, esos scores y otros modelos que vengan en el futuro, que nos ayuden a dividir los pacientes en dos grupos principales: los que tengan riesgo de mortalidad y los que no tienen, los que tienen bajo riesgo de mortalidad. Para ese grupo de bajo riesgo de mortalidad, esos que se ven ahí verditos y azulitos, lo importante es hacer un cuidado de clínico estandarizado, en el que el objetivo es el cuidado óptimo, en el que el objetivo es la disminución de los daños clínicos, reducción de la estancia clínica, reducción de los costes y, digamos, sacar a ese paciente de la unidad de cuidados intensivos pediátricos lo antes posible. Rehabilitación, que se vaya a la casa, disminuir los antibióticos, etcétera, etcétera. Un enfoque muy a optimizar el cuidado y disminuir los daños. Por otro lado, al grupo de pacientes de alto riesgo, a poder hacer un siguiente nivel de enriquecimiento predictivo, y esto puede ser a través de modelos clínicos como los que acabamos de discutir a nivel de los patrones de órganos, pero también puede incluir la información de los ómicos, ¿no? de la genómica, de la proteómica, etcétera, de los biomarcadores específicos para ciertas condiciones, a medida que esa ciencia evoluciona. Y eso nos ayuda a dividir esos pacientes en fenotipos más específicos que potencialmente respondan a tratamientos de manera distinta. Y creo que todavía nos falta mucho por aprender en estos pacientes, y la primera fase de esta ciencia va a ser el uso de ensayos clínicos para empezar a definir qué tratamientos son realmente efectivos en estos distintos subgrupos de pacientes. Y yo opino de manera bastante convencido de que la única manera de tener éxito a nivel de la UCI pediátrica y en pediatría en general es haciendo estudios multicéntricos, adaptivos y en plataforma. Es decir, muy parecido a lo que se han hecho, como por ejemplo el estudio de REMAP-CAP, que son los estudios que se han hecho a nivel global en pacientes con COVID, en adultos, que usando este diseño multicéntrico, adaptivo y plataforma, para poder rápidamente no solamente estudiar muchísimos pacientes, sino también estudiar distintas terapias. No solamente, por ejemplo, muchos de estos estudios de COVID no solamente estudiaban, digamos, antivíricos y anticuerpos, sino también estudiaban pues, antiinflamatorios, corticosteroides, antileuquinas, etcétera, todos usando la misma plataforma, usando la misma estructura de ensayo clínico, con lo cual puedes obtener mucha información de manera muy rápida en estos pacientes, y eso es lo que considero que es el futuro de los ensayos clínicos, y establecer esas estructuras para poder hacer esos ensayos clínicos es lo que va a ayudarnos a avanzar la ciencia en medicina de precisión, en los cuidados intensivos pediátricos y en los cuidados agudos pediátricos. En resumen, y aquí nos quedan unos cuantos minutitos, la ciencia de datos es la idea de ir de datos complejos a conocimiento. La informática clínica es de ir de los conocimientos a la acción, el impacto. Las estrategias de enriquecimiento vienen en dos tipos, el pronóstico y el predictivo, y la sepsis y el síndrome de disfunción multiorgánica son procesos complejos y dinámicos que necesitan enriquecimiento, y nuestros datos han identificado 4 fenotipos con relevancia pronóstica y terapéutica.
Próximamente continuaremos el análisis de los datos de este estudio multicéntrico de fenotipos de sepsis. Ya les di por primera vez, es el primer grupo al que comparto algunos de estos datos, aparte de los colaboradores. Y en el futuro, el uso de la estrategia de enriquecimiento de manera rutinaria, ayudado por herramientas informáticas, es lo que va a avanzar esta ciencia en pacientes con cuidado intensivo, en el cuidado intensivo, y lo que opino yo vaya a mejorar estos resultados clínicos. Ahí estuvimos, nos quedaron 5 minutitos de preguntas, no di mucho tiempo. Muchas gracias, y voy a, este es mi correo electrónico, si quieren apuntarlo, sacarle una fotito a la pantalla, y me pueden escribir si tienen algunas preguntas. Perdonen por toda la información, esa es la mano ahí media sumergida. Y vamos a parar aquí el compartimiento y podemos hacer las preguntitas. Nelson, 1.000.000 de gracias. Realmente creo que los adjetivos se pueden quedar cortos frente a la calidad de conferencia que acabamos de escuchar. Yo tengo que decir que hace muchos años no he escuchado una conferencia tan buena de sepsis, tan integradora y con conceptos no solamente actuales, sino de avanzada, y hacia donde vamos a llevar posiblemente gran parte de nuestras investigaciones pues en sepsis. Entonces, no, 1.000.000 de gracias. El auditorio que tenemos, realmente tengo que decir que es un auditorio selecto. Tenemos gente de la Argentina, está Roberto, Nico, Analía, de Brasil, Vanessa, en fin, de Colombia. Y por eso digo que es un auditorio selecto, porque todos ellos tienen mucha experiencia, trabajan e investigan en sepsis de forma importante. Yo quiero abrir el panel de preguntas y ya pedí autorización a los organizadores de la parte de nuestro hospital, para que quienes quieran prender su cámara y prender su micrófono solamente levanten la mano, y realmente volvamos a esta sesión de preguntas más un panel de discusión interesante, en donde yo creo que todos podemos seguir enriqueciéndonos con esa información tan valiosa que Nelson nos ha compartido. Yo tengo como 10 preguntas, pero quiero empezar con una sola, Nelson, para empezar a abrir pues, el análisis y la discusión, y es que me gustó mucho esa diapositiva inicial cuando mostrabas todo el ecosistema de datos y sus 4 brazos frente al biológico, frente al de imágenes, el fisiológico y el lenguaje natural. Pero ese biológico, particularmente en la ciencia de datos, está soportado en gran parte por las ómicas. Y cómo la biología de sistemas puede en un momento dado ayudarnos a integrar esas ómicas para aproximarnos un poquito mejor a ese diagnóstico específico en los pacientes. ¿Cómo crees que podemos aterrizar y llevar a que nuestros médicos metan en el chip que las ómicas no son el futuro, sino las ómicas son la realidad? Porque siempre ómicas lo llevamos solamente a la parte de genómicas o transcriptómicas, pero todos los días usamos proteómica. Posiblemente la transcriptómica nos la trajo más cercana el COVID-19, con todas las pruebas que hacemos. Pero en un momento dado, ¿cómo podemos usar todo ese tipo de información que tenemos en el día a día para usarla a favor de nuestros datos? Y la segunda pregunta, para darle la palabra después de tu respuesta a Roberto, que ha levantado la mano, era que me gustó muchísimo cómo integrar la ciencia de datos con biomarcadores, los datos clínicos, con una aproximación holística a la sepsis, que nos dé fundamentalmente un enriquecimiento pronóstico y terapéutico, y realmente una terapia dirigida. Entonces, ¿cómo, además del esteroide, qué otras opciones crees tú dentro de los estudios que han desarrollado nos sirve para entender un poquito mejor esa terapia dirigida? 1.000.000 de gracias nuevamente, y adelante, Nelson. Creo que hay dos partes a las ómicas que es muy importante. Una es digamos, la de descubrimiento, la de entender cuál es lo que define la biología, la realidad biológica o molecular que hace que estos pacientes presenten de una manera distinta. Y esa es importantísimo. La única manera de hacer esa ciencia es a nivel también multicéntrico, de obtención de especímenes de pacientes con toda esa heterogeneidad, y poder hacer esos análisis de descubrimiento, de definir esa biología y de entender y de empezar a descubrir esos posibles procesos que sean tratables, ¿no? Que tengan una opción para hacer un tratamiento específico que ayude a
a moderar esos procesos biológicos y que ayude al paciente. La segunda parte de las ómicas y de los biomarcadores es cómo se puede trasladar ese conocimiento a la realidad clínica, al día a día. Y no, evidentemente no podemos hacerle una transcripción de todos los genes y de toda la proteína a cada paciente que presenta. Es decir, cómo se puede rápidamente traducir esa información en modelos que nos ayuden a hacer esto a nivel no solamente clínico en el futuro, pero también incluso para hacer los ensayos clínicos. Si queremos estudiar ciertos de estos tratamientos específicos en ensayos clínicos, no va a ser factible en cada paciente que se estudie en el ensayo clínico hacerle un perfil exhaustivo de biomarcadores, sino que vamos a tener que buscar esos específicos que nos den mayor señal de los distintos fenotipos, ¿no? Entonces, yo veo el uso de la ómica, lo veo la importancia en el descubrimiento, en buscar esos procesos que sean tratables. A nivel del día a día, de la implementación, creo que podemos usar mucho de lo que estamos usando ya de manera rutinaria, de los datos que ya tenemos recolectados de manera rutinaria, nos pueden llevar nos pueden avanzar mucho a esa definición de esos fenotipos, y tal vez necesitemos 1 o 2 biomarcadores muy específicos para ya completamente definir los distintos grupos, pero no estos perfiles muy complejos. Sobre todo porque y considero que es importantísimo pensar en poder implementar estos modelos a nivel global, no solamente en los 2 o 3 países que tengan los recursos para poder permitirse hacer esos perfiles de biomarcadores, sino que se puedan usar estos modelos en cualquier unidad, en cualquier país del mundo, de los costes más, a base de reducir los costes al mínimo. ¿Cómo podemos hacer estos modelos de la manera más generalizable posible, ¿no? Excelente, excelente. Muchas gracias. Voy a darle la palabra a un gran hincha del Boca, y entonces me alegra mucho que esté por aquí hacer su pregunta. Adelante, Roberto. Gracias, buenos días a todos, Nelson, un placer. Me sumo a lo que ha dicho Jaime, realmente siempre es un placer escucharte. Una preguntita corta, porque seguramente hay otras personas que también quieren hacerlo. Estos modelos que vos estableciste, estos 4 modelos, también, Carcillo también tiene otros modelos. ¿Tú piensas que estos modelos, tanto el que has hecho tú como el que ha hecho Carcillo, se tocan en algún punto o puede ser que haya más modelos de esto acorde a todas estas cuestiones que tú dijiste al principio de la conferencia, y que deberíamos en alguna forma también nosotros investigar estos fenotipos clínicos que puedan ser sobre todo para los contextos de cada uno de los lugares, para el manejo clínico del paciente al lado de la cama? Sí, desde luego, importantísima esa pregunta. Un concepto importante es que los fenotipos no son, digamos, no es que haya 3 fenotipos o 4 fenotipos y no hay ninguno más, ¿no? Sino uno puede imaginar, podemos dividir estos pacientes en subgrupos de 1000 maneras, ¿no? Lo importante es que los fenotipos, la manera en que agrupamos a estos pacientes, tenga una importancia, tenga una relevancia terapéutica y una relevancia pronóstica. Si el subgrupo si hay, digamos, información añadida, cuando uno define a sus pacientes en un fenotipo, entonces es un fenotipo que es válido. Si no hay información adicional, pues no es un fenotipo válido, ¿no? Y uno puede imaginarse que dentro de estos grandes fenotipos, por ejemplo, el fenotipo de hipoxemia severa persistente que hemos visto, seguramente hay varios subgrupos dentro de ese. A nivel global, por ejemplo, el subgrupo 4, el fenotipo 4, no tuvimos mucho tiempo de discutir los detalles, pero el fenotipo 4 es básicamente un tipo de TAMOF, ¿no? El trombocitopenia severa persistente con choque, muy parecido a las características del TAMOF en cuanto a la distribución de la edad, el tipo el número de pacientes con fallo renal, etc. Son características muy parecidas. El síndrome de activación de macrófagos que define Carcillo también es un síndrome muy de hiperinflamación. En ese fenotipo de hipoxemia severa persistente hay características de hiperinflamación. Probablemente la mayoría de los pacientes no tienen esa ferritina elevada, pero muchos de los pacientes tienen ese fenotipo en general de hiperinflamación.
Otro de los fenotipos, por ejemplo, el fenotipo de inmunoparálisis, que es un fenotipo muy importante descrito por el doctor Mark Hall y por el doctor Carcillo, y definido por esta idea de que hay una inmunodepresión que ocurre en algunos pacientes con sepsis, en el que una vez que se haya superado esa parte aguda, esa hiperinflamación, luego se progresan a una inmunodeficiencia en la que el riesgo de infecciones secundarias es altísimo. Ese fenotipo seguramente existe a lo largo de todos estos pacientes, particularmente los más que tienen mayor severidad. Lo que es un fenotipo que tiene una temporalidad que es distinta de lo que estamos estudiando. Nosotros hemos estudiado la parte muy aguda, la presentación de estos pacientes, las primeras 72 horas, mientras que la inmunoparálisis, la inmunodepresión que ocurre en ese fenotipo tiende a ser ocurrir en el segundo, tercer, cuarto día de sepsis, que es cuando empiezan a verse esas características moleculares y celulares de fallo del sistema inmune y la incapacidad de luchar contra nuevas infecciones, ¿no? Entonces, ese es un fenotipo en el que estoy seguro que existen como resultado de estos pacientes, ¿no? Con lo cual, sí, desde luego hay mucha relación entre distintos tipos de fenotipos. Y si luego miramos los estudios que hizo Hector Wong y sus colegas a nivel del genotipo, seguramente también hay relaciones importantes. Eso no lo hemos hecho todavía, pero habrá relaciones importantes con todos estos tipos de fenotipos, ¿no? Excelente, Nelson, muchísimas gracias. Y es que el doctor Wong nos trazó un camino supremamente amplio, interesante y bueno, lamentamos su pérdida a tan corta edad. Y precisamente repasaba una conferencia de hace unos 5 años en el Congreso Mundial y hablaba del rol de los biomarcadores y cómo sería esa medicina de precisión también en el 2025, en un paper que también él nos compartió hace unos años. Vamos a la palabra al doctor Byron Piñeres, que desde Medellín nos acompaña. Adelante, viejo Byron. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Buenos días. Antes que nada, felicitar al doctor Nelson por la conferencia excelente y a Jaime por la invitación. Claramente yo creo que la invitación de esto es, como muy bien lo dice el doctor, pues no todos los hospitales, no todos los países van a poder tener la oportunidad de tener tanta información y tan rica para poder uno identificar claramente los diferentes fenotipos y genotipos con los que contamos nosotros todos los días en nuestros pacientes. Nosotros tenemos un país que es exageradamente diverso, es demasiado heterogéneo en nuestra población, características geográficas, el acceso y los recursos médicos que pueden tener nuestros pacientes, lo que hace que tal vez el comportamiento clínico sea muy distinto. Entonces yo creo que finalmente la invitación es esa, ¿no? A poder recoger esos datos, analizarlos y mezclarlos para poder identificar cuáles son los fenotipos reales de nuestros pacientes y como muy bien le dice usted, pues la pregunta del millón es qué tipo de terapia es la que le sirve a mi paciente y si alguna intervención médica le va a servir o no. Yo tengo una duda, o no sé si ustedes han considerado, mientras logramos eso, en un país como el nuestro, por ejemplo, o en otros países de ingresos medios o bajos, ¿no? Mientras logramos poder hacer esa identificación clara de nuestra población, ¿no caeríamos tal vez en un error de pensar como, bueno, tal vez la hidrocortisona le puede servir según el fenotipo que tenga, tal vez la albúmina le puede servir según el fenotipo que tenga, tal vez la anakinra le puede servir según el fenotipo o genotipo que tenga? No podríamos caer en el error de tal vez de sobredosificar, entrar en una aventura con estos pacientes, de administrar muchas cosas pensando en el tal vez le pueda servir. O cuánto puede tardar uno para poder definir qué tipo de población tengo y no entrar en esa iatrogenia de empezar a poner muchas cosas pensando que de pronto mi paciente puede responder a lo que estoy haciendo. Eso es una pregunta fundamental y muy importante. Y no tengo una respuesta clara, pero una cosa que sí puedo decir es la respuesta de hidrocortisona que hemos visto en estos pacientes y también los mismos resultados que obtuvo Héctor en el estudio que hizo de esteroides. No solamente que hay un grupo de pacientes que tenga tendencia a beneficiarse, sino que por correlación con eso hay un grupo de pacientes que tiende a tener empeoramiento. Y lo mismo se ha visto con el tema del COVID. O sea, hay una tendencia de que esos pacientes que no tengan ciertas características, si le das esteroides, de hecho, están peor. Probablemente sea por ese fenotipo de inmunoparálisis en el que incrementas el riesgo de fricciones secundarias por el uso de esteroides. Con lo cual, esto no es, a lo mejor funciona en ciertos pacientes, se los voy a dar a todos para que le beneficie a los que les vaya a beneficiar, porque si lo hace de esa manera, hay subgrupos que posiblemente vayan a tener daño. Con lo cual hay que tener muchísimo cuidado con esta ciencia. Ahora, ¿cómo traducimos los datos que hemos obtenido en estos estudios
a la realidad clínica. Si nos ponemos de manera puristas, yo creo que deberíamos hacer ensayos clínicos para cada una de estas intervenciones. Ahora, si me pongo de la manera pragmática y realista, es que no vamos a poder hacer un ensayo clínico para todas estas intervenciones, y a cierto punto vamos a tener que definir cuál es la información mínima que necesitamos para establecer las pautas de qué pacientes se vayan a beneficiar o no. En cierta manera, esto va a incluir mirando macrodatos de muchísimos pacientes de manera rigurosa. Va a incluir mirar los resultados de ensayos clínicos de adultos, de ensayos clínicos de enfermedades que sean muy parecidas. Por ejemplo, el COVID-19, pues si tenemos pacientes de sepsis vírica muy parecidos a los COVID-19 en pacientes pediátricos, posiblemente ese subgrupo de pacientes es posible que tengan beneficio a ciertas terapias que se han visto beneficiosas en esos pacientes, los esteroides, por ejemplo, ¿no? No estoy diciendo que esa sea, digamos, la manera de hacerlo, pero al final del día tenemos que hacer un poco el compromiso de que no creo que vamos a hacer un ensayo clínico para todas estas intervenciones. Algunas van a necesitarlo. Desde luego, nuevas terapias que no existen actualmente necesitan un ensayo clínico. Para las terapias que ya existen, la hidrocortisona es el ejemplo clave. Ahí creo que vamos a tener que lidiar un poquito con esos estudios observacionales. Hay un estudio actual de la hidrocortisona en choque séptico en pediatría en Estados Unidos que esperemos que nos dé a cierta información, pero ya le digo, tiene esa limitación. Y volviendo simplemente a la primera parte de la pregunta sobre la parte de los recursos, y estoy completamente de acuerdo, esa es una parte fundamental. Si hacemos esta ciencia simplemente para beneficiar al 1%, hemos fallado al resto del mundo. Lo importante es que mucha de esta ciencia de enriquecimiento se basa en tecnología electrónica, en la tecnología digital. Y muchas de las tecnologías de biomarcadores del futuro también se basan en tecnología de microchip, de microfluidos, etc. Lo que sabemos es que a través de las últimas décadas la tecnología avanza a un nivel rapidísimo y los costes se reducen a un nivel también tremendo. ¿Quién nos hubiera dicho hace 20 años que uno podía irse a un pueblucho en la mitad de Kenia y cada adulto tiene un celular y pueden hacer pagos electrónicos con su celular, ¿no? Eso hubiera sido inconcebible hace 20 años, ¿okay? Y es una realidad a día de hoy en uno de los países más pobres, en regiones pobrísimas, donde hay uso de tecnología a nivel diario para pagos, para cosas de este tipo, ¿no? Con lo cual, eso es lo que me da, digamos, este optimismo, es de que esta tecnología va a continuar abaratándose, va a continuar haciéndose más accesible, y lo que tenemos que hacer como científicos es adaptarnos a medida que esa tecnología se va implementando a nivel más global, poder adaptar estos sistemas, estos modelos para que lleguen a nuestros pacientes, ¿no? Yo me imagino esa clínica rural en la que se presenta un paciente pediátrico a día de hoy con sepsis, puede que sea no reconocido, no, es un virus, es un resfriado, se lo manda a la casa, ¿no? O no se le da el tratamiento adecuado, no se le presta atención, y luego cuando llega a nuestros centros hospitalarios de referencia, ese paciente está ya avanzadísimo, en un estado clínico crítico, ¿verdad? La idea que yo tengo es que en ese centro clínico, un celular, un microchip, una prueba de microfluidos, y rápidamente se pueda identificar el fenotipo de ese paciente, el riesgo de ese paciente, y que haya unas pautas clínicas de decir, este paciente necesita este tipo de tratamiento, este antibiótico, esta referencia rápida a un centro de referencia clínico, ¿no? Y que esa tecnología haya llegado a ese punto de precio, a ese punto de coste en el que ese tipo de implementación sea factible en esos lugares remotos, porque ahí es donde se presenta la sepsis, ahí es donde empieza, ¿no? Digamos, no tengo que convencerlos, ¿no? Esa es una realidad que ustedes que viven a diario en Colombia, y una realidad que se vive a lo largo del mundo, ¿no? Es decir, es ahí donde se presenta el paciente, es en esas primeras presentaciones donde hay una oportunidad tremenda de poner a esos pacientes en una trayectoria preventiva de esta sepsis de alto riesgo, ¿no? Muchas gracias, Nelson. Una pregunta que yo tengo va muy de la mano a lo que acabas de respondernos, y es que cuando uno mira esto como de forma integral, como decimos aquí en Colombia, centrarnos en el bosque y no en el árbol, a veces nos damos cuenta que estamos centrados en la ciencia,
pero la herramienta con la cual medimos la ciencia, la métrica, esa disciplina con la cual hacemos, a veces nos exigen desenlaces que no siempre son los que vemos en la vida práctica. Es decir, si algo no cambia mortalidad, pues no sirve en terapia intensiva. Si algo no me reduce el número de días de estancia en terapia intensiva, pues no funciona. Y a veces los desenlaces intermedios que nos ofrecen los biomarcadores pueden en un momento dado orientarnos hacia una mejor terapia y que finalmente tengamos un desenlace global. Y viendo el fenotipo 3 de lo grupo que tú nos mostraste, no redujo mortalidad del esteroide, pero sí redujo la intensidad del soporte vasoactivo, por ejemplo. Entonces, la pregunta va dirigida hacia allá, si deberíamos empezar a cambiar también ese chip a que nos ser de ese extremo, pasar de ese extremo purista, que si hay un ensayo clínico que no baja mortalidad, no sirve una intervención, a desenlaces intermedios que en un momento dado nos permitan perfeccionar las terapias, máxime en niños que están en falla orgánica, que tienen 20 bombas de infusión, 20 medicamentos y todos mezclados en el mismo espacio intravascular. Entonces, la pregunta es si tendremos que empezar también a cambiar el chip de esa disciplina, de esa regla con la cual medimos nuestros desenlaces. Yo creo que sí, primero que todo a nivel de los procesos intermedios como indicación del impacto que tiene el cuidado clínico en el paciente, pero también la conexión que esa intensidad de tratamiento va a tener en el desarrollo de ese paciente a largo plazo, ¿no? Es decir, ese paciente que está expuesto digamos, a medicaciones, a sedativos, en parálisis, en ventilación mecánica durante muchísimo tiempo, el impacto que eso va a tener cuando ese paciente, si sobrevive, el impacto que va a tener a largo plazo a nivel de desarrollo neurológico, a nivel de rendimiento escolar, de capacidad cognitiva, etcétera, de riesgo de enfermedades, de comorbilidades en el futuro, por ejemplo, respiratorias, etcétera. Realmente es el impacto importante que podemos tener en pediatría, particularmente. Nuestro paciente medio con sepsis, si sobrevive y tiene una esperanza de vida parecida a la de sus pacientes de la misma edad, es de décadas. Entonces, el impacto que podemos tener en nuestro tratamiento va a definir la calidad de vida durante años y años y años, ¿no? Esa es la diferencia básica a la medicina de adultos, de cuidado crítico de adultos, donde el paciente medio tiene 70 años, ¿no? Con lo cual, la conexión entre esos procesos intermedios, no la mortalidad, sino esos procesos intermedios de intensidad terapéutica y el resultado clínico y el neurocognitivo, etcétera, que ocurre meses después, años después, es importantísimo. Es algo que tenemos que empezar a estudiar, ¿no? Por ejemplo, el doctor Slapback hizo recientemente un estudio donde miraron a pacientes que sobrevivieron sepsis en Australia y el rendimiento escolar a base de los test estandarizados años después de sobrevivir y haciendo pareamiento con pacientes, con niños de la misma edad, ¿no? Y demostrando esa diferencia. Entonces, ese tipo de estudios es importantísimo, yo creo, también, ¿no? Y también a nivel de pediatría, y en pediatría general, es que la sepsis nos afecta a todos, no solamente a los intensivistas pediátricos y a los urgenciólogos, sino también al pediatra general que recibe a ese paciente de vuelta o que lo ve por primera vez cuando empieza con sepsis, pero también cuando ese paciente ha sobrevivido un episodio de sepsis con intensidad terapéutica intensa, que lo ve en su clínica y que tiene que reconocer el riesgo que esos pacientes tengan a tener problemas a largo plazo y cómo podemos empezar a establecer intervenciones que puedan ayudar a que ese paciente tenga una calidad de vida superior y a reducir esas comorbilidades que puedan ocurrir años después, ¿no? Entonces, ahí esa es la nueva frontera de la sepsis, no solamente el tema de los resultados clínicos, esos marcadores que usamos para los ensayos clínicos, pero también considerar ese futuro, ¿no? Que es tan importante. Sí, excelente, excelente, Nelson. Realmente 1.000.000 de gracias. No veo más preguntas en el chat, pero creo que esta conferencia que tú nos acabas de dar es abrir una puerta porque nos podríamos quedar toda la mañana analizando, discutiendo opciones de desarrollo y creo, y tenemos aquí a Roberto, que es nuestro presidente del Comité de Sepsis en el LACID, y creo que va para casi que un simposio entero y podemos programarlo para sentarnos a charlar con calmita de este tema porque tiene muchas aristas, muchos brazos que podemos profundizar de manera interesante.
Nuevamente, 1.000.000 de gracias, Nelson, por acompañarnos. 1.000.000 de gracias a todas las personas que asistieron a este Grand Round de la Fundación Caro Infantil y espero que tan pronto tengamos la grabación de la conferencia y si pues, Nelson nos autoriza claramente poderla compartir para que quienes no pudieron estar en ese espacio puedan también disfrutarla y aprender como hemos aprendido todos. 1.000.000 de gracias. Pues, para todos un feliz día, un abrazo, feliz fin de semana. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.